definitiva. Solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. Buenos días amigos, son las 7 horas con 36 minutos, 7 horas con 36 minutos y estamos ya en Voces y Opiniones. Muchas gracias por su sintonía a través del dial y por supuesto también a quienes nos siguen en Facebook y YouTube en @la96.9 FM. Así es, Nenita, buenos días, estamos martes ya. Martes finalizando el mes de junio, el sexto mes del año. Se me ha ido rapidísimo, Diana, ni siquiera he sentido, la verdad. Es 24 de junio, o sea, ya nos queda una semanita más para acabar el mes. ¿Qué Así tal es. todo? ¿Cómo ha ido tu mes de junio hasta ahora? Hasta ahora bien, sí, bastante Sí, movidito en cuestión ahí, de tranquilo, actividades, pero gracias a Dios saliendo adelante y así con es. más novedades. ¿Qué tenemos de noticias, Diana? Les contamos que el secretario de Inversiones Público-Privadas, Pablo José Ceballos Palomeque, renunció a su cargo el día de ayer, este 23 de junio de 2025. La dimisión la presentó en una carta enviada al presidente de la República, Daniel Noboa Asín, y en la misiva, Ceballos informó al primer mandatario que su renuncia es irrevocable y agradeció a Noboa por la posibilidad de servir al país y a su gobierno. En tanto, ante una supuesta enemistad manifiesta, el ex consejero de Participación Ciudadana, procesado en el caso Ligados, Augusto Verduga, solicita que se separe del conocimiento de la causa que analiza el delito de asociación ilícita a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, y que eso se sortee entre los magistrados penales, que resten un juez independiente e imparcial que se haga cargo del procesamiento. La tarde de este lunes 23 de junio, el juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba, en audiencia escuchó los argumentos de la demanda y los alegatos de la accionada para rechazar la recusación. Mientras que los mandatarios Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador y Yamandu Orsi de Uruguay son los presidentes de América del Sur que mejor imagen tienen ante sus ciudadanos. Así lo dio a conocer la empresa argentina CB Consultora Opinión Pública. Con esta medición, Noboa descendió un puesto. En mayo pasado se ubicó primero con 52.1% de imagen positiva, lo que coincidió con el mes de investidura para un nuevo periodo de gobierno. Atención, aumentan los casos de leptospirosis. En la provincia del Guayas se registran casos reportados en varios hospitales de Guayaquil. La enfermedad puede agravarse si no se la trata a tiempo, ya saben. O sea, la verdad es que de gripe no he pasado, gracias a Dios, pero yo soy súper enfermiza. Yo creo que acá toda la audiencia se ha dado cuenta que si de los 5 días, 2 o 3 estoy amaneciendo con alergias o con una situación parecida. Pero bueno, ya saben, hay que poner mucha atención a la salud y hacer una cultura preventiva. ¿Qué es eso, Johnny? Así estaba ayer, pero hoy día ya amanecí mejor. Hoy día sí me tomé la pastillita antialérgica. Y también, bueno, en noticias internacionales habíamos hablado también de la escalada de violencia por la guerra en Medio Oriente. Y a propósito de esto, el medio Primicias se plantea cuáles serían los costos que pagaría Ecuador de haber una escalada de conflicto en Medio Oriente, ¿no? El actual conflicto entre Israel e Irán, al que se ha sumado Estados Unidos, podría tener efectos económicos globales, con impactos para Ecuador en especial, si como consecuencia de la guerra llegara a cerrarse el estratégico estrecho de Hormuz. Estos son los costos que pagaría Ecuador de escalar la guerra en Medio Oriente. Primero, un alza del precio del petróleo. Si bien el precio del petróleo cerró este lunes
23 de junio a la baja en el mercado internacional tras el ataque iraní a una base estadounidense Qatar, no se descarta que una escalada del conflicto pueda elevar el precio del crudo hasta los $100. El día de ayer justo comentábamos que había superado la barrera de los $70. El alza respondería a una reducción de la oferta e incluso a la especulación, explica el analista internacional y CEO de la consultora AAA Alfa, Andrés Albuja. En principio, al ser un país petrolero, esto representaría más ingresos para Ecuador, tomando en cuenta que para financiar el presupuesto del 2025 el Estado estimó un precio de petróleo de $65.70. Sin embargo, Albuja aclara que al ser también importador de derivados de petróleo como combustibles, la balanza de pagos del país podría verse golpeada para el segundo semestre de 2025, con un alza del déficit cercana a los $2.000 millones. Lo anterior podría ocurrir incluso sin que se cierre el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 30% del comercio marítimo de petróleo, señala Albuja. Pero también hay otros aspectos que analizar. Así es, aumento del precio de la gasolina. Un alza del precio del petróleo se traduce también en un incremento de la gasolina que en Ecuador varía cada mes por incidencia de los precios del crudo. En el caso de las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís rige un sistema de bandas de precios desde julio del 2024, con el fin de reducir el gasto estatal en subsidios a estos combustibles. El sistema de bandas consiste en que el precio de las gasolinas suba o baje cada mes, tomando como referencia el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, pero con topes. El tope máximo mensual que puede subir el precio de la gasolina es 5% y el máximo que puede bajar es 10% según el sistema implementado por el actual gobierno. Mientras tanto, el precio de la gasolina super se rige por el libre mercado, con base en el precio internacional del crudo, sin ningún tipo de subsidio. Con razón, mi carro cada vez me sale más caro llenarlo de gasolina. Y me dicen que si le pongo otra, se va a dañar el motor, pero yo no sé de carros. Johnny, ¿eso es cierto? Sí. Sí, bueno, por otra parte también se habla de la inflación global y un conflicto bélico también genera, por supuesto, más presión en las economías del mundo, con un alza generalizada en el precio de los productos. Eso también está vinculado con el incremento del precio del crudo y los combustibles, lo que tiene efecto global en el resto de productos, explica Albuja. El analista internacional recuerda que con la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación global escaló a cerca del 10%, y en Ecuador, donde suele estar en alrededor del 2%, superó el 3%. Estas son algunas de las cuestiones a analizar. También se prevé en estos casos mayores costos para el comercio internacional y reducción de las exportaciones. Así es. Bueno, esto en materia económica, y por supuesto también siguiendo en esa línea, también hay una posición. Así es, Temu protege posición dominante en Ecuador. Mientras otras plataformas trasladan a sus clientes el nuevo arancel de 20%, impuesto al régimen Courier 4x4, Temu habría optado por absorber ese costo y mantener sus precios competitivos en Ecuador. Pero el beneficio tiene una condición clave: solo aplica a usuarios que no hayan superado los $1.600 anuales en compras internacionales. El detalle que pocos usuarios conocen es que una vez superado el límite de $1.600 anuales en compras internacionales, Temu ya no absorbe el arancel de $20. Este tope incluye todas las importaciones realizadas durante el año desde cualquier plataforma extranjera, no únicamente las compras en Temu. Al exceder esa cifra, el usuario pierde automáticamente el beneficio y debe asumir el costo completo del arancel en sus siguientes pedidos. Estas compras adicionales quedan excluidas del régimen 4x4 y deben acogerse a otros sistemas tributarios que posiblemente tengan mayores costos, lo que elimina la principal ventaja competitiva de la plataforma china en el mercado ecuatoriano. Aunque Temu no ha emitido un comunicado oficial sobre esta política de absorción de aranceles, la estrategia ya es visible para los usuarios ecuatorianos. Desde la implementación del nuevo tributo, los compradores han constatado que en sus pedidos aparece la frase aranceles incluidos.
si corresponde. Durante el proceso de compra confirmado que la plataforma está asumiendo silenciosamente este costo adicional para mantener su competitividad en el mercado local. La medida representa un alivio para muchos consumidores. Una compra mínima de $25 que antes ingresaba sin recargo, ahora tendría un sobrecosto del 80% si el usuario tuviera que asumir el arancel, elevando el total a $45. Desde la entrada en vigor del nuevo tributo, Temu elevó su pedido mínimo de $25 a $30, posiblemente para cubrir costos logísticos. Paralelamente a estos cambios, Temu ha manifestado oficialmente su interés en establecer operaciones físicas en Ecuador. El pasado 20 de junio, representantes de la gigante china se reunieron con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, para discutir posibles inversiones en infraestructura logística y generación de ingresos directos para el país. Yo aquí tengo una pregunta, o sea, igual Temu se está poniendo las pilas, ¿no? Dicen, no, pues para evitar que dejen de consumirme, voy a poner mi propio Temu en Ecuador. Pero esto de alguna manera no tambalea la política económica que quiere implementar el gobierno en cuanto a la protección de la industria textil nacional. Bueno, desde mi punto de vista es una estrategia válida, porque en todo caso no es que no están dejando de aportar en este caso a la tasa, sino claro, que ya no lo traslada al cliente y ellos como plataforma igual están pagándolo. Claro, o sea, aseguran su consumidor, pero ahí va la otra parte, el consumidor está igual optando por una empresa china y no por una empresa ecuatoriana. ¿Y qué tan rentable es para ellos? Porque no se pueden sostener así por tanto tiempo. Bueno, quizás al inicio como para enganchar, probablemente luego surjan otras estrategias, pero por ahora parece Shein hace funcionar. Lo mismo, si Shein trae acá su manufactura y su empresa, ¿tú crees que sería un éxito o no? Bueno, más que manufactura debe ser algún centro de distribución, puntualmente acá, ¿no? Porque todo eso pues no te implicaría incluso mucho más gastos y probablemente se encarezcan los precios, pero por ahora pues hay que ver, ¿no? De hacer una evaluación quizás luego de 3 meses, de 6 meses, para ver qué tanto les ha beneficiado eso a ellos o qué tanto pueden sostener. No, nunca. Sabes que yo tampoco, pero me dicen que hay cosas muy buenas, que hay cosas realmente buenas y que no son tan caras, que cuestan así entre 5. Bueno, igual de hecho la competencia directa de Shein, sí, ¿no? Pero sí. Pero además de ropa pues tienen muchos artículos para el hogar, oficina, cositas, chucherías y todo, pero me parece una gran medida, o sea, la verdad es que genios porque finalmente están cubriendo un costo importante siempre y cuando la compra mínima sea de $25 a $30. Me parece interesante la estrategia. Vamos a ver en qué concluye. Son las 7:48 minutos, 7:48 minutos, y es momento también de conocer un poco el pronóstico del tiempo para Guayaquil. La temperatura será de 22 grados a 29.5 grados, ¿no? Ayer, con condiciones parcialmente nubladas, con claros, precipitaciones. Respecto a eso se prevé lluvias, pero muy escasas. Más va a prevalecer la radiación solar a nivel 7, lo cual es considerado alto. Así que a ponerse protector solar. Por favor, tengan en consideración de 22 a 29 grados, parcialmente nublados con claros, y las lluvias se mantendrán escasas. Así que con esta recomendación también es importante que tengamos pues la debida precaución, sobre todo en temas de cuidado de la piel. Sí, la verdad es que, Dianita, yo ya no estoy prendiendo el aire acondicionado en las noches. Yo antes era fan del aire acondicionado, ahora ya no lo prendo porque realmente hace frío en Guayaquil. Creo que esas temperaturas no se han sentido en años anteriores, ¿o sí? Me parece que no, Diana, de verdad que tengo que dormir con abrigo, me despierto con abrigo, ahorita estoy con manga larga, porque también aquí parece que Johnny tiene la temperatura averiada. Pero bueno, seguimos con más información a propósito de la entrevista que vamos a tener en segundos, y es que Ecuador implementará un control masivo a la compraventa de acciones para frenar la evasión fiscal. El gobierno de Ecuador ha anunciado la puesta en marcha de un control masivo para detectar y sancionar la evasión fiscal en la compraventa de acciones. Un plan que con el sistema recaudar hasta $50 millones. La medida se ejecutará a través del Servicio de Rentas Internas con el fin de controlar el pago de impuesto a la renta única. Sobre la utilidad en la transferencia de acciones, según explicó la portavoz del Ejecutivo ecuatoriano, Carolina Jaramillo, en una rueda de prensa.
El IRU grava con el 10% el margen de ganancia que su accionista obtiene al vender sus acciones. Hasta el momento, unos 300 contribuyentes han declarado voluntariamente con una aportación aproximada de $30 millones. Sin embargo, el gobierno ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación, señaló Jaramillo. Según ha señalado la portavoz, esta decisión no tiene precedentes en la historia y se dirige a atacar conductas recaudatorias de quienes ocultan el valor real de sus actuaciones. Y para que nos explique, nos traduzca todo este tema, tenemos al abogado Alejandro Minucci, que ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Justamente ayer me lo topé en el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Hola, Francia. Gracias qué gusto. por ¿Cómo estar estás? aquí. Buen día. ¿Cómo les va todo? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, primero que todo, creo que para entendimiento de la ciudadanía y de nosotros también, quienes desconocemos del tema, cuéntame, ¿cuál era el fenómeno, qué es lo que estaba pasando antes de estas medidas de control masivo por parte del gobierno? A ver, antes de analizar precisamente el impuesto que acabas de mencionar, el 10% sobre la utilidad, gravable sobre la utilidad en la transferencia de acciones, creo que es conveniente hacer un poquito de historia bursátil, más que historia de cultura bursátil. Tratemos de ubicarnos donde precisamente ya encontramos el hecho generador que causa este impuesto, ¿no? A ver, en el mundo del dinero existen dos clases de mercados: el mercado de intermediación financiera y el mercado de desintermediación financiera. En el Ecuador pecamos mucho de no conocer, no tener cultura bursátil. No somos un país de cultura bursátil. El mercado de intermediación financiera es muy sencillo: es la banca, en la cual es un ente, la banca, genera una especie de intermediación, por eso se llama así, entre quien tiene el dinero, un inversionista, y aquel que lo necesita. Ese es el famoso spread entre lo que le paga a quien le da a quien le paga, a quien le entrega el dinero para que se lo dé cuidando, y donde el banco con sapiencia, con responsabilidad, donde termina ubicando ese dinero. ¿Ok? Ese es el famoso: te pago la tasa activa, la tasa pasiva. A un inversionista le paga el 10%, él le paga el 6-7%, y a quien lo necesita el dinero le cobra un 10-12%. Esa diferencia es el spread, es su utilidad, cubre sus costos, su margen, y efectivamente ha realizado una labor de intermediación. Pero hay otro mercado que es realmente el importante, que es el mercado de desintermediación financiera, donde vamos a tratar el tema de este impuesto que consultaste. El mercado de desintermediación financiera es cuando el inversionista y quien necesita el dinero se topan, se ven frente, y únicamente los da encontrando, pongámoslo así. Quien los ubica son docentes, que son las casas de valores y la bolsa de valores, en lo que se denomina el mercado de valores de manera global. ¿Ok? Quien necesita el dinero simplemente lo entrega directamente, sin la intermediación de un banco, sin responsabilidad del banco. Lo entrega específicamente a alguien que es un emisor, en este caso vamos a denominar los dos grandes títulos. Títulos de renta fija, como una inversión, como un bono, como una obligación que se llama, bonos en Estados Unidos, obligaciones en el Ecuador, y aquellos que se llaman títulos de acciones de renta variable. ¿Ok? La renta variable es aquella que no te asegura un rendimiento a final de año o en cierto periodo, sino que sencillamente, dependiendo del ente emisor, una X compañía, de su actividad, de su prolijidad, de su responsabilidad, o sea, de su actuación en todo el año, cuán exitosa pudo ser, te genera este título una rentabilidad que de por sí es variable. Aquí, en este pedacito a que he llegado al final, es donde nos encontramos con un activo, que es una acción que alguien adquirió, o que efectivamente puede, como no puede, crearle una utilidad. Ok, allí, en este mercado de desintermediación financiera no tan útil en el Ecuador, no tan explotado en el Ecuador, bueno, en todo caso, aquí, en esta transferencia entre que alguien específicamente adquirió una acción en X cantidad de dinero y la vende, esa diferencia es la que está grabada con este impuesto a la utilidad del 10%. Existe una base, y existe una base que la vamos a llamar BPP,
que es un poquito técnico el término, que significa valor patrimonial proporcional, que es la división del patrimonio de esta sociedad, ¿ya? Dividido para su número de acciones, que vamos a interpretarlo como tu costo de adquisición, ¿sí? Que lo restas del valor en que vas a negociar estas acciones, ¿ok? Y sobre ese precio y sobre esa utilidad vas a pagar ese porcentaje que tú mencionaste del 10%, ¿ok? Pero hagamos un poquito de historia, ¿ya? No es que este impuesto es nuevo. Este impuesto realmente consta en la ley, está normado desde el año 2010. Tenemos 15 años desde que existe este impuesto y que poco a poco el porcentaje ha ido variando, no es tan importante, pero el impuesto ya existía. Desde una de las reformas en uno de los gobiernos, el primer gobierno del presidente Correa, se instituyó, no me acuerdo exactamente el nombre de la ley, pero fue específicamente en el año 2010. ¿Ok? Vamos, ya que tenemos estos elementos, tenemos el mercado de valores, ahora tenemos también casas de valores, bolsas de valores, y tenemos que indicar y ser ya un poquito más específicos todavía. Aquellas acciones que se negocian en bolsa de valores y aquellas que se negocian de manera privada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque te salta la idea, bueno, pues específicamente todo este tecnicismo no me importa, pero si yo tengo una acción quiero venderla al precio que a mí me da la gana. Yo decido venderla, si va tal, ese es el precio que yo le quiero dar, y yo se la quiero vender tanto, y esta acción no pasa por mercado de valores porque no está por bolsa de valores porque no está obligada a pasar por bolsa de valores. Es la acción que yo tenía en una compañía tal, que se la quiero dar a tal persona porque yo quiero dársela tal, o porque específicamente, ¿ya? quiero dársela tal en cierto precio, pero no quiero pagar impuestos. ¿Ok? Quiero asemejar este impuesto, ya, a aquella venta de bienes inmuebles que pagan su respectiva plusvalía. Estos bienes urbanos que cuando se negocian pagan una plusvalía. Es muy parecido. Si te das cuenta o si recuerdas, cuando se paga un impuesto de la plusvalía puede fluctuar entre el 0% y el 20%, dependiendo de si lo negocias, tu inmueble, cuando lo adquiriste con más allá de 20 años de historia. ¿Ok? Y resulta que si te das cuenta de ese promedio, de ese porcentaje que puedes estar pagando, es el 10%. Es el mismo porcentaje que te encuentras aquí en la venta de acciones. No es un impuesto atípico que dice que esto es, no, cuando tú vendes inmuebles, un activo también, lo tienes aquí, lo tienes presente, tienes que pagarlo. ¿Quién lo paga? El vendedor. En este caso, en la venta de acciones también, quien paga este impuesto es el vendedor. Es un impuesto nuevo, definitivamente 15 años no es mucho tiempo. Pero ahí ha estado, y no es que el gobierno actual ya ha inventado un impuesto, establecido un impuesto, ha pasado de impuesto, no, un impuesto que ya estaba. Lo que quiere efectivamente es cobrarlo. Ya han hecho un estudio, han hecho un análisis y le dice, ¿sabes qué? Mira, creemos que ha habido X número de transacciones, 300 y algo mencionaste, un poco más, no me acuerdo exactamente, ha habido, pero creemos que efectivamente este impuesto no ha sido calculado de manera correcta, o ha habido transacciones en el mercado privado, no en el mercado público de bolsas de valores, porque allí prima la oferta y la demanda. Acá, en las cuales se ha simulado un precio a efectos de efectivamente evadir un impuesto que realmente debería haberse pagado. Esa es la esencia realmente de este. O sea, para entendimiento de la ciudadanía, Alejandro, no es para cualquier transacción, es para una transacción clasificada según ya la explicación, ¿no es cierto? Sí, es una transacción de acciones en una compra. Las compañías son entes comerciales en las cuales personas se unen para hacer negocios. O sea, es rentable, debería ser rentable. Efectivamente, y cuando ha sido muy rentable porque la compañía te ha valorado esa acción representativa del capital de ese negocio, en los cuales has obtenido una rentabilidad mediante utilidades, y quieres negociarla porque realmente vas a ganar dinero, te está grabando con un porcentaje esa transferencia de acciones. O sea, y tampoco hay que aclarar para la ciudadanía, no es un invento de este gobierno, ya existía, pero se ha regulado, se ha tomado fuerza a partir del gobierno de Daniel Noboa. Estoy en lo correcto, Alejandro, por favor. Se quiere tomar fuerza. Se quiere tomar fuerza porque denotan que hay una evasión, la determinan. Hay circunstancias en que efectivamente es al lado de los cabellos que un valor de negociación
sea por debajo de ese valor patrimonial que puede tener una acción. Algo chiquito, una acción puede tener un valor facial, que es el valor nominal del título, que consta, puede tener un valor patrimonial, que es a base un porcentaje del patrimonio, o puede tener un valor comercial más arriba de. En este caso, lo que se está grabando es esa diferencia entre el valor patrimonial versus el valor de mercado, o el valor en lo cual realmente es negociado. ¿Ya? Y que, lógicamente, si una compañía tiene un patrimonio inmenso, técnicamente esa acción debe estar bien valorada, definitivamente, para querer venderse o para querer negociarse. Ahí hay una utilidad, que si efectivamente no la hubo, hay que probarlo, pero que se presume efectivamente que la hubo. Abogado, buenos días. Son las 8 horas en punto y estamos aquí en Voces y Opiniones hablando sobre la revisión gubernamental en la compra-venta de acciones. Tengo dos preguntas específicas. Primero es, ¿cómo se pueden dar hasta ahora estas malas prácticas de evasión en este tema de la compra-venta de acciones? ¿Qué es lo más común que ocurre en la actualidad? Y segundo, ¿cómo se puede hacer un control efectivo con esta propuesta del gobierno? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que prima la voluntad de la persona por encima de la voluntad general, que decir, a ver, esta acción vale 100, pero realmente si me dices tengo un impuesto que tengo que pagar tal, te dicen no lo quiero pagar, definitivamente, porque no lo quieren pagar, ¿ok? Porque piensan que efectivamente no deben pagarlo, pero ya está normado y el impuesto existe. También existe otra clase de transacciones de que son donaciones disfrazadas por enajenaciones a título oneroso, ¿ok? Lo cual es incorrecto, porque definitivamente la realidad del acto fue una donación, porque se la quiso regalar a Pepito, Juanito, con quien, como sea, a su hijo, a su nieto. Hay estas transferencias, en definitiva, que son donaciones disfrazadas, que son enajenaciones onerosas y que disfrazan realmente donaciones. Ese es un caso. El caso es la voluntad propia de alguien que no quiere pagar el impuesto, o alguien que le está maquillando realmente el acto, está simulando un acto por otro, ¿ok? Esos son los casos. Y el SRI lo que va a hacer es iniciar una labor de control, de lo que entiendo, ¿ok? De esas transacciones, de efectivamente que resulten raras, ¿ok? Esto operativamente me es interesante, ¿ya? Porque yo creo que tiene que ser una labor conjunta entre la Superintendencia de Compañías, ¿ok?, que registra todas estas transferencias de acciones, ¿ya?, y el SRI. ¿Cómo? En el momento en que efectivamente se realiza una transacción, que se registre en el libro de acciones y accionistas de una compañía, que la administración conoce que efectivamente y registra, este acto tiene que ser notificado, tiene que ser puesto en conocimiento del órgano de control, que es la Superintendencia de Compañías. Específicamente, en ese momento, cuando se denote que hay un punto irregular, es que creo que las alertas deben de saltar para la Superintendencia de Compañías al SRI. Aquí juegan dos. Juega el SRI, efectivamente quiere cobrar el impuesto, el Estado a través del SRI, y el órgano de control, la Supercompañías, que debe encontrar los mecanismos para hacerlo, quizás no discrecionalmente, pero sí de alguna manera técnica, en que diga de esta clase de compañías, o estas compañías que efectivamente son compañías que han venido reportando utilidades. Quizás puede hacerla de todas, no lo sabemos, ¿no? Pero efectivamente estas compañías que son muy activas, están activas y que tienen actividad, a pesar de que no son emisores del mercado, de la bolsa de valores, no son del mercado de valores, estas acciones hay que prestarle atención efectivamente, porque su transacción podría llegar en algún momento no ser fiel a los números, al patrimonio, a su valor, a sus costos, y debería específicamente pedir los sustentos respectivos, requerir el impuesto, que se lo hace al final de año, o las retenciones debidas, o que efectivamente se devele el precio. Puede ser que lo que se devele sea fiel al negocio como tal, ¿no? Abogado, pero de repente, Meneche, porque puede jugarle el mercado, ¿no? Y una última consulta, tal como está planteado ahora esta revisión, ¿sería entonces, digamos que afín a los objetivos que está persiguiendo el gobierno? O sea, ¿tendría la recaudación tal como se la ha planteado, o quizás haya que mejorar ciertos aspectos?
Yo creo que es mejorar. El impuesto ya existe. O sea, simplemente es de aplicarlo, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero el municipio de Guayaquil está agresivamente intentando recoger dinero a través de un impuesto que ha existido desde tiempos inmemoriales, que es la patente comercial, porque son las tasas de habilitación, o es el impuesto 1.5 por mil, que no lo ha venido cobrando, que ha confiado en la buena fe de los contribuyentes de los negocios domiciliados del Cantón Guayaquil, y no lo ha cobrado nunca. Nunca ha hecho una labor efectiva de cobro. Y en este momento ha empezado una notificación, ha empezado a notificar a través de correos electrónicos, ¿ya? Y seguramente luego lo va a hacer a través de inspecciones físicas, ¿ya? Pero ese impuesto ya existía. Y lo que está haciendo el municipio es cobrarlo. Ha estado allí, en relación al capital, en relación a los activos, en relación a lo que sea. ¿Okay? Y este impuesto de las transacciones, sobre la utilidad en las transacciones de acciones, estaba allí también. Si está allí, y a veces pecamos de que el Estado no recauda, de reclamar de que el pescado no recauda, ahora el Estado lo que está haciendo es recaudar. Nada más. Hay un hecho claro, hay una utilidad, ya hay un porcentaje, 10%. Te agradecemos Tiene que revelarse. Y más que todo, yo creo que esto le va a hacer muy bien al mercado de valores. Sobre todo. Sí, sobre todo. Y tan necesario. Esto le va a hacer muy bien al mercado de valores, y esto no en perjudicar, no es desalentar la creación de nuevos negocios o creación de nuevas sociedades o el ímpetu emprendedor, innovador. No, yo creo que esto tiene que alentar, porque pueden llegar a ver, aquí hay una transacción, aquí hubo una actividad en que hubo utilidad, o sea, significa que hay actividades de esta clase en las cuales hay actividad. Entonces, vamos. Claro, es básicamente ordenar. ¿No? Sí, ordenar sí, y tener sí, una el mejor impuesto cultura recaudatoria en cuanto a las transacciones de acciones, que creo que es necesario en el Ecuador. Alejandro, te agradecemos muchísimo el espacio por estar aquí. Esperamos que te comprometemos de una vez para que estés aquí presencialmente y nos sigas instruyendo en temas bursátiles y societarios. Muchísimas gracias y que tengas una excelente semana. Gracias, abogado. Gracias, agradece muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Espero verte pronto. Chao. Chao. Son las 8:07 en Voces y Opiniones. Es momento de hacer una pausa y al volver tendremos una siguiente entrevista acerca de la situación del sector platanero. Así con es. el director de la Asociación de Exportadores de Plátano, el abogado Eduardo Manrique. Sí, ya lo tenemos aquí en cabina. Vamos a un corte y lo hacemos pasar. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Lo que necesitaban tus tardes lo vas a tener con Jonathan y Carito. Entretenimiento y diversión solo en Conexión 96. De lunes a viernes, 15:30. Activa tus tardes con Conexión 96 por la 96.9. En entretenimiento, la radio que te mueve. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo
ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. Esta es la estación oficial de la diversión total. Esta es la estación oficial de la diversión total. La 96.9. La estación que te mueve. Que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Volvimos, son las 8 horas con 11 minutos, 8 con 11 minutos, seguimos en la 96.9 FM en su programa Voces y Opiniones. Y les tengo una recomendación: elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Amigos, ¿qué tal? Seguimos entonces con más información, como les habíamos prometido antes de la pausa. Ya estamos aquí con Eduardo Manrique, quien es el director de la Asociación de Exportadores de Plátano, para hablar de ese tema que ha estado dando de qué hablar desde hace algunos días, y es que Ecuador enfrenta una disminución sostenida en la oferta de plátano en su mercado interno, resultado de una combinación de factores que han impactado significativamente la producción nacional. Decíamos a manera entre chiste y serio, pero algo que en realidad sucede en el país, y es que cuando ya se afecta directamente al consumidor final, esto puede escalar más, ¿no? Cuando ya se siente la afectación directamente en los almuerzos, en nuestros platos típicos como el tigrillo, el bolón, que de repente ya se escasean o pueden aumentar de precio, la gente se pregunta qué está pasando. Y bueno, qué mejor que tenerlo aquí, Eduardo, para hablar de esta situación que va más allá del consumidor y que puede afectar directamente a un sector económico. Muy buenos días con todos, gracias por el espacio, un gusto estar aquí. Gracias. Lo que ustedes venían explicando y que vale la pena también reforzar en la ciudadanía es cuáles son esos aspectos que están influyendo justamente en este encarecimiento del plátano. Bueno, son varios factores que nombraré un poco los principales, ¿no? El principal tema, que es lo que se ha estado conversando últimamente, es el tema de fitosanitario, es decir, las enfermedades que afectan a la producción de plátano. En este caso, pues una de las más importantes es el moco. El moco es una enfermedad que afecta la productividad de la planta, obviamente haciendo que el cultivo sea menos productivo, por ende, pues habiendo menos plátano. Entonces, eso sumado al tema de la cigatoca, que también es otra enfermedad que afecta el cultivo. Por segundo punto tenemos el tema climático, es eventual el cambio climático, el tema de muchas lluvias, pocas lluvias, mucho viento que tumba la planta, la fruta de la planta. Tenemos como también tercer factor y muy importante el aumento del consumo interno. Es importante destacar que el aumento del consumo interno ha subido aproximadamente un 20 un 30% desde el 2021, ha venido subiendo progresivamente. Post-pandemia. Post-pandemia, correcto. ¿Pero a qué se debe este aumento del consumo? Bueno, son varios factores. El principal, a raíz de la pandemia, en el consumo interno, un
un tema un poco curioso es que la gente compraba las racimas y duraba mucho más que el pan y todo, porque uno sabe que el verde lo consume en verde, en maduro, etcétera, y era más económico y duraba más en tema interno, eso por un lado. Por otro lado, también el factor saludable, el tema, la tendencia que hay en nuestros países exportadores, pero también internamente se está dando al alza mucho esa tendencia del consumo gluten free, bajo en azúcar, alto en potasio, además la diversidad la cantidad de cosas que puedes hacer con el plátano. Y también obviamente otro factor importante del aumento es todas las cadenas de supermercados y locales y restaurantes que acopian este producto y necesitan y tienen una alta demanda. Entonces el levantamiento de la fruta semanal cada vez ha ido creciendo, porque cada vez se expanden y crecen estas cadenas dedicadas directamente al verde. Entonces ese es otro factor, el consumo interno. Y otro factor también importante es las exportaciones. Las exportaciones en los últimos 5 años han tenido un crecimiento importante. En el caso del plátano fresco, que es la fruta fresca, ¿no?, ese export se ha aumentado más o menos entre un 14 y un 19% en los últimos 5 años. Y en lo que es valor agregado, todo lo que es snacks, congelados, harinas, ha tenido un incremento casi del 120% en los últimos 5 años. Wow. Y también destacar el aumento de la industria local, ya toda la agroindustria local también. Entonces todo eso ha creado, sumado al tema fitosanitario, sumado también un punto muy importante a destacar, para diferenciar, el sector platanero y el sector bananero son dos mundos totalmente diferentes, y a nivel productivo sobre todo. Del 100% de la producción nacional, el 80% más o menos son pequeños productores. En plátano. En plátano. Cuando estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de productores que tienen entre 1 y 3 hectáreas. Muchos son multicultivos, es decir, hay otra parte de plátano y otras cosas sembradas ahí, cultivos generacionales. Por lo tanto, al ser pequeños productores, muchas veces no cuentan con los conocimientos o con los recursos para potenciar y tecnificar el recurso, el producto de plátano. Entonces, además también lo que destacaba, ¿no?, del 100% de la producción nacional, el 70% se consume y solo el 30% se exporta. Entonces nos hemos encontrado con una tormenta perfecta, donde hay una alta demanda del plátano interna y externa, pero una oferta por debajo del 20 o 25%. Ahora, todo esto entendemos pues que ha ido en medida en que transcurre cada año, pues digamos que acentuándose, pero ¿qué fue lo que pasó hace unas semanas que ya colapsó y de repente ya los precios también cambiaron? Claro, lo que pasa es que bueno, este año también hay que destacar, ha sido para el sector productivo un año muy atípico. Generalmente el primer cuatrimestre del año, el plátano hay mucha producción, muy productivo, hay sobreproductividad por el tema de lluvias, etcétera. Entonces obviamente hay una sobreproducción de plátano, los precios se ajustan, se cumple con la demanda, pero este año ha sido un año típico por factores climáticos, no ha habido esa sobreproductividad. Hemos comenzado con un pico de baja productividad este año, sumado a todo lo que comentamos anteriormente, y sobre todo al factor productivo, porque esto es importante destacarles que el tema del moco no es en el sector platanero tiene más o menos una década, son 12 años desde que entró al Ecuador y se ha ido propagando. Entonces es importante, todo esto de aquí es un resultado de lo que iba a pasar y va a seguir pasando si no se toman correcciones, que básicamente lo que nosotros pedimos como sector es que primero se incentive la siembra. O sea, no podemos prohibir la siembra, debemos incentivarle al productor la siembra, debemos capacitarlo, tecnificarlo para que un cultivo tan importante. Acordémonos que el plátano es parte de la soberanía alimentaria, es el segundo producto básico en una canasta básica familiar, es la segunda fuente de carbohidrato después del arroz en una mesa, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura para darle esta importancia y potenciar un cultivo que no solo tiene una demanda interna fuerte, sino que también tiene una demanda externa fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente el factor migratorio, no solo los ecuatorianos, sino América Latina prácticamente es fuerte consumidor de plátano, y además también que es un producto que a través del sector exportador se lo ha venido promocionando afuera y se ha logrado abrir mercados donde también es una fruta apetecible, por lo que comentaba de
todas estas bondades que tiene la fruta y el tema saludable. ¿Cuánto tiempo más cree que pueda persistir esta situación? Porque ya hay quejas de los usuarios en donde dicen, antes compraba 6 plátanos por $1, ahora me dan 3 y son pequeños. Entonces la gente dice, bueno, esto es como bien lo mencionaba Eduardo, es parte de la canasta básica y es necesario que se pueda regularizar. La gente dice, ¿cuánto puede durar? Bueno, esto de aquí realmente es un poco incierto. Hay dos factores. El primero, digamos que sería el escenario un poco más preocupante, que es a partir de junio, cuando ya entra el verano, generalmente en el ciclo normal productivo del sector platanero comienza a caer. Es normal que el pico de producción comience a caer. Entonces, en teoría estaríamos entrando a la fase de baja productividad. Sumado a todo lo que hemos comentado, podría seguir habiendo una escasez. El segundo punto también es importante destacar que las nuevas plantaciones o las replantaciones que se hicieron el año pasado, que calculamos que puede ser entre 2.000 y 3.000 hectáreas más o menos, que han sido sembradas el año pasado, pueden comenzar a dar fruto este mes. Todo depende también del tema de los ciclos de fumigación, qué prácticas se hayan realizado y todo. Pero al final del día el problema va a persistir. Esto es algo de que todos los años pasa, sino que cada año es incrementado más. Y ahorita es la noticia porque ya nos comenzó a afectar el bolsillo internamente, como digo, en un producto estrella, que debería ser un producto muy potenciado y protegido, que es, como yo le digo, el oro verde, porque ¿qué ecuatoriano no consume plátano en su mesa? Entonces, y todavía que como sector exportación también hacemos el esfuerzo de diversificarlo y mostrarlo al mundo y abrir ese mercado de Ecuador. Veamos que del Taste Atlas, de los 50 platos que hay del mundo, entre los 2 y 3 son platos que tienen plátano también. Entonces, el encebollado, exactamente. Entonces, es la importancia y por eso es lo que nosotros estamos buscando, es un acercamiento con el gobierno para realizar alianzas públicos-privadas, porque nosotros desde el sector privado como exportadores estamos haciendo, nuestros exportadores trabajan, nosotros creemos mucho en asociatividad, es decir, acopiar grupos de pequeños productores o asociaciones y darles capacitaciones, ayudarles con temas de tecnificación, certificaciones, etcétera, porque al final del día es toda la cadena que se afecta, no es solo productor versus exportador como siempre se lo ha querido dar en otros sectores o se ha dado, sino que más bien esto es algo que va de la mano, porque sí quisiera y es importante destacar que además hay muchas características importantes del sector platanero. Por darles una, el 70% de la fuerza laboral, sobre todo en la industria, son mujeres. Es un producto de economía circular, no hay desperdicio. Del 100% de su producción, si usted la dedica a la exportación, el 60 o 70% lo dedica a la exportación, el otro 30% lo dedica al mercado local y lo que le va quedando lo dedica a la industria. Lo que la industria usa, es decir, cuando lo pela, la cáscara se la venden al ganado, se utiliza la hoja, se exporta. Nadie pierde. Exactamente, o sea, es un producto tan bondadoso y que puede generar muchísimo para nuestra economía. De hecho, actualmente solo el sector exportador, es decir, toda la cadena exportadora genera 65.000 plazas de empleos directas, sin contar el sector interno, es decir, restaurantes, cadenas de supermercados. Porque ahora, si bien es cierto lo que comentaba hace un momento, parte de este aumento de esta demanda es que los supermercados y también tienen cada vez más estándares de calidad, ajustan los estándares del consumidor, porque el consumidor lo exige, y tienen, obviamente, piden más y tienen mayor demanda. Son las 8:23 y aquí en Voces y Opiniones tenemos al director ejecutivo de ASOEXPLA, la Asociación de Exportadores de Plátano, Eduardo Manrique, hablando justamente de la situación del sector platanero. Algo que también había llamado la atención dentro del comunicado que ustedes habían emitido en los días anteriores tenía que ver también con la migración de plantaciones, por ejemplo, por el efecto del cacao. Ahora resulta quizás más atractivo para los productores sembrar este producto que está teniendo un alto rendimiento afuera. Sabemos que tiene pues que pasar varios años para que se pueda cosechar, pero aún así las ganancias son más atractivas. Exacto. ¿Esto también podría entonces a la larga seguir impactando el sector? Por supuesto, el cacao es un producto, como hemos visto, de exportación que ha tenido un crecimiento importantísimo en la balanza y es un producto que afuera es muy atractivo, el tema de los precios que han subido mucho, entonces obviamente el productor se le hace atractivo este producto y dice, bueno, me voy a meter en cacao. Ahora, también es importante destacar
Generalmente el plátano se usa como sombra del cacao. O sea, está ahí. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? El productor dice, bueno, ya tengo plátano, lo tumbo o siembro cacao, lo dejo de sombra, produce una y ya no produce más plátano, lo dejo ahí y ahí voy poniendo cacao. Entonces lo van desplazando y es lo que ha pasado y lo que está pasando. Y el cacao es un producto que sigue abriendo mercado y sigue subiendo su precio. En el exterior, pues obviamente es atractivo. Por eso es algo también válido, que ha sido un tema puntual que también nos ha perjudicado. ¿Y cómo podríamos evitar que el cacao tome más espacio que el plátano, sabiendo que el plátano tiene unas bondades económicas y nutricionales, por qué no decirlo? Así es. Bueno, nosotros como gremio, a esta reunión que hemos pedido, hemos planteado 4 puntos. El principal de todos es, primero, se necesita hacer un catastro platanero a nivel nacional. Es decir, un levantamiento, qué zonas están productivas, son productivas, qué variedades, cuáles tienen moco, o sea, hacer un catastro, un levantamiento para tener un mapeo general, a ver, ok, esto es lo que hay que hacer, estas son las zonas que están afectadas, etcétera. O sea, es decir que hasta ahora las cifras que tienen no son como tal o sea, sí, oficiales. Son cifras oficiales, pero es como que está solo a lo macro nada más. Nosotros hay que hacer más exhaustivo el tema de este catastro. Que de hecho, bueno, también comentarlos que nosotros hemos tenido también reuniones con las prefecturas. La prefectura del Guayas está haciendo un censo agropecuario, dentro de eso está el plátano. Hemos tenido acercamientos con la prefectura de Santo Domingo, ellos también tienen sus programas, y sé que la prefectura de Manabí. La idea es tratar de unificar esto, para poder hacer esto. El segundo punto es un tema de créditos. Necesitamos que se habiliten créditos urgentes para pequeños y medianos productores, para que puedan potenciar este producto y sobre todo mejorar el tema de tecnificación. Otro tema también es ver el material vegetal. Parte de la problemática que ha habido y esto, cómo se ha regado el boco, estas enfermedades, ha sido por la réplica de estos meristemos o colimas, como se llaman, las plantas que muchas veces las compran y están enfermas, entonces van a sembrar y van regando la enfermedad. Entonces un mejor control de eso de ahí. Y como cuarto punto y más importante es el tema de la siembra. Hay que fomentar la siembra de plátano. Y aquí es un punto, abro un paréntesis importante destacar. Nosotros como sector exportador platanero estamos regulados, estamos dentro de la ley de musáceas, ya la ley de banano, que tiene más de 25 años, que obviamente regula el tema de las siembras, regula el tema del precio mínimo de sustentación, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa regulación prohíbe las siembras de plátano para exportación. Pero actualmente es un poco difícil medir lo que se siembra, si es para la industria local, si es para la industria de exportación, si es para la exportación o no, porque hay muchísimos pequeños productores. Entonces, obviamente hay que un poco ver cómo podemos tratar este tema y tratar de incentivar la siembra, porque como digo, aquí estamos protegiendo no solo las exportaciones, sino la soberanía alimentaria. Sí. O sea, es un producto que no puede faltar y que está faltando, y que si no ponemos un punto urgente junto a las autoridades, pues va a empeorar. ¿Y van a seguir habiendo reuniones con sí, las por autoridades? Supuesto. O sea, la verdad es que hay que destacar que con este gobierno hemos tenido una buena apertura para establecer una mesa técnica nacional. Hemos tenido unos primeros acercamientos para establecer una hoja de ruta en tiempos, qué instituciones participar, etcétera. Entonces, estamos muy abiertos y positivos a estas reuniones. Probablemente el día viernes sea una primera acercamiento con el ministerio y con otras instituciones que tienen que ver con esto. Yo creo que también podría ser, y no se me corrige usted, que es el experto, una buena iniciativa es hacer beneficios e incentivos a los jóvenes para que vayan e inviertan todo su capital humano a la siembra, porque es un tema que está sufriendo también el sector ganadero. Ya los jóvenes no quieren. Es que esa es otra, ahí claro, en el agro en general. Exactamente, ahí comentaste un punto súper importante, que es lo que está pasando en el agro en general, en los pueblos, ¿no? La migración hacia la ciudad, los hijos de la mayoría de agricultores que estudian otras carreras o no quieren dedicarse a lo que el padre ha venido por generaciones haciendo. Entonces, obviamente, y yo siempre digo, los jóvenes deben volcarse hacia la agricultura, hacia la ganadería, la acuicultura, etcétera. O sea, en el campo, en la tierra, en el mar están los recursos y están las inversiones. Entonces, pero todo esto se hace en conjunto entre sector público, privado, con acuerdos de cooperación, campañas de comunicación también.
destacando la importancia de esto de aquí. Sin duda, de yo haberlo sabido antes me dedicaba al campo. Te agradecemos muchísimo por el espacio, por estar aquí, y otra vez te comprometemos para ver si esta situación cambia, porque encantado, yo estoy y seguirlo analizando, por supuesto, Sí, porque este es un tema tan interesante, obviamente tan importante, que la ciudadanía siempre está preguntando, bueno, queremos saber qué está pasando. No, aquí estamos abiertos, siempre a las órdenes para cualquier información. Así es, y auguramos el mejor éxito para ver si es que se regula el precio del plátano, porque yo también soy fan del plátano. Así es, todos aquí somos, creo. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 8:30 y aquí en Voces y Opiniones también hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por acompañarnos como siempre de lunes a viernes a partir de las 7:30, y también para quienes están conectados en Facebook y YouTube, un saludo muy especial. Dios mediante, nos vemos el día de mañana aquí en su punto de encuentro con la verdad.